Las cumbres desarrolladas en Roma y a renglón seguido en Glasgow son posiblemente las cumbres más trascendentes de toda la historia de la humanidad, porque en el centro del debate la cuestión tiene que ver nada menos que con la subsistencia o no de la especie humana. La cumbre en Roma fue del G20, el grupo de las 20 economías más significativas en el mundo, las de gran porte y las de mediano porte. Pero el tema central en la cumbre del G20 que se desarrolló en Roma fue el cambio climático. No podía ser otro tema. No existe la posibilidad de que hablemos seriamente de algo que no sea el cambio climático, porque lo que se juega en ese tema es demasiado, es todo. A renglón seguido vino la cumbre de Glasgow, donde el tema es directamente y únicamente, exclusivamente, el cambio climático, porque en Glasgow, en esta ciudad de Escocia, la cumbre es de la COP26, ¿no? Por lo tanto, es la cumbre sobre el medio ambiente específicamente. ¿Cuál fue la participación latinoamericana en esta cumbre? ¿Qué aporte tuvo Latinoamérica en esta cumbre? Bueno, en la del G20 debió estar Andrés Manuel López Obrador y no estuvo, tampoco en la de Glasgow, y esa es una faltante verdaderamente preocupante, verdaderamente preocupante. Casi diría, la de Andrés Manuel López Obrador en las cumbres del clima es una deserción imperdonable por la importancia de México y por la importancia que el petróleo tiene en la economía de México. Por lo tanto, es imperdonable esa ausencia. Estuvieron de Latinoamérica presentes en Roma Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Y cuál fue el desempeño de cada uno? ¿Qué aporte significativo hicieron? O planteado de otro modo, ¿hicieron aportes significativos? Bueno, en el caso de Alberto Fernández, yo diría que el saldo se ve más desde el punto de vista de él. Es alguien que está en una fragilidad política muy grande en la Argentina. Entonces, todo se analiza respecto a él mismo, más que a la temática abordada en Roma y también en Glasgow. Respecto a él mismo, el saldo es neutro, no le fue ni bien ni mal. En todo caso, le fue más bien que mal. De algún modo hubo mucho de figuretti, ¿no? Ese personaje cómico que hacía el actor argentino Freddy Villarreal, ¿no? Y que se caracterizaba por abordar a famosos para sacarse una foto con ellos a propósito de lo que sea. Bueno, hubo mucho de figuretti en Alberto Fernández, abordando, emboscando a grandes personalidades del escenario internacional para tener algunos segundos de intercambio, de sonrisas, de apretón de mano, algo que pudiese ser filmado en cada uno de esos encuentros que se parecieron mucho a abordajes, a veces hasta emboscadas del presidente argentino y la gente que lo rodeaba, a personalidades importantes de la escena internacional, a líderes de potencias. Siempre, digamos, quedó muy a la vista, y siempre atrás del presidente argentino había una cámara para retratar ese instante. Hubo mucho de figuretti y eso tiene algo de patético, pero también hubo propuestas concretas que en el caso del G20 y Alberto Fernández estuvieron más apuntadas
al problema argentino de la deuda y al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces hubo encuentros, reuniones bilaterales con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, donde también los efectos fueron neutros, ni se avanzó ni se retrasó nada, pero digamos que el presidente Alberto Fernández salvó la ropa y hasta, si se quiere, un párrafo en el documento final, al tener que ver con la posición argentina sobre las sobretasas que cobra el Fondo Monetario Internacional a los países endeudados, bueno, le permite presentar su paso por Roma con relativo éxito, sobre todo si se lo ve en contraste con lo que fue la presencia de Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil parecía una sombra, ¿no? Una sombra escabulléndose, tratando más vale de huir de la centralidad. Claro, un negacionista del cambio climático en un escenario donde a la centralidad temática la tenía el calentamiento global y estaba absolutamente desubicado. Entonces trataba, si se quiere, esa es la impresión que daba, de pasar desapercibido. El hecho de que, habiendo estado en la cumbre del G20, haya sido desaprovechado, en el caso del presidente de Brasil, para reuniones bilaterales, cuando en todos los eventos de este tipo, las reuniones bilaterales son una parte de vital importancia en la agenda de cada mandatario. Son las oportunidades para tener encuentros personales con otros gobernantes y avanzar en agendas o establecer agendas de tratativas por cuestiones de interés nacional. Todos los presidentes que estuvieron en el G20, además del hecho en sí que los convocaba, tuvieron reuniones bilaterales y varias, cada uno, menos Jair Bolsonaro, que no tuvo ninguna, porque no buscó tener ninguna. Aquí es donde se ve a un presidente que más parecía una sombra, escabulléndose, más parecía a alguien que quería pasar desapercibido, y era la única forma de estar medianamente cómodo un negacionista en un escenario donde el tema central es el problema que ese negacionista niega. Y a renglón seguido, en Glasgow, quedó más a la vista todavía, porque el presidente de Brasil no fue a esa ciudad escocesa donde se realiza la cumbre del COP26, la cumbre contra el calentamiento global. Directamente no fue. Ahí resalta favorablemente la participación del presidente argentino, ¿no? Que hizo un aporte, se puede estar de acuerdo o no, pero es un aporte. Él planteó el tema de que los países con economías poderosas deben financiar la acción climática de los países más débiles, de los países más pobres. Entre otras cosas, porque los países de economías más poderosas son los más productores de carbono y de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ser los principales productores del efecto invernadero y por tener economías más poderosas, deben asistir a los países más débiles que tienen menos influencia en el calentamiento global y también tienen menos instrumentos para luchar contra el calentamiento global, para reconvertir sus aparatos productivos y su matriz energética, adecuándola a la circunstancia actual. Ese fue el planteo del presidente argentino, un planteo que tiene alguna lógica interesante. Él ya había planteado anteriormente el canje de deuda externa por acciones climáticas, o sea, giró en torno a una misma idea que ya venía planteando desde antes de estas cumbres. La presencia sola
del presidente argentino contrastó con las ausencias latinoamericanas y en particular con la ausencia de Jair Bolsonaro, porque si Jair Bolsonaro no pudo ir a la ciudad escocesa de Glasgow, a la cumbre más trascendente de este tiempo, si no pudo ir es porque se hubiese encontrado con una avalancha de críticas y cuestionamientos durísimos tal vez. Y a esto no lo digo yo, no lo dice el analista político mirando abajo del agua. A esto lo dijo el propio presidente de Brasil. Hamilton Mourão usó la metáfora de las piedras. Dice, no, Bolsonaro no puede ir porque recibiría piedras de todos lados, lo apedrarían. ¿No? Fue la imagen que utilizó para describir esa avalancha de críticas y cuestionamientos que recibiría Bolsonaro en una cumbre del cambio climático. ¿Y por qué recibiría esa avalancha de críticas y cuestionamientos? Por la actitud neroniana que tuvo frente a los incendios de los bosques amazónicos. Ese dejar hacer a las llamas, esa actitud neroniana que parecía absolutamente deliberada o que era absolutamente deliberada porque se trata de un presidente negacionista del calentamiento global y que propicia la deforestación del Amazonas. Por eso no pudo ir, ni siquiera pudo ir a la cumbre de Glasgow. Esta ausencia bochornosa, como también la fue la de Andrés Manuel López Obrador, no hace que todo lo demás brille como grandes aportes sustanciales. En fin, habrá que mirar con lupa cada una de las propuestas, sobre todo en estos escenarios que son, repito, las cumbres más trascendentes, tal vez, de toda la historia de la humanidad.